finalmente se produjo la reunión del presidente entrante con el presidente saliente. A un par de días del cambio de mando, al parecer se limaron las asperezas y se han superado todas las diferencias. Estamos aquí en Mega Noticias Prime con Mauricio Morales, nuestro analista político. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Connie? ¿Qué tal? Tanto tiempo, gusto en verte. Igualmente, pues. Bueno, podemos decir que se superó el cortocircuito, los cables cortados, podemos decir, ahora ya se recupera la tranquilidad y la conexión y vamos a tener un cambio de mando, o debiéramos tener un cambio de mando tranquilo. Sí, vamos a tener un cambio de mando institucional tal como ha sido la historia de Chile, al menos la historia republicana, Connie, del 32 en adelante. No va a haber mucha variación en aquello, pero esto es una especie de tregua ideológica en el sentido de que la batalla va a continuar y, en consecuencia, lo que va a suceder en el próximo gobierno del presidente Kast sin duda va a estar bañado de una crítica permanente al gobierno del presidente Boric. Eso es lo que hacen todos los gobiernos, claro, con esta idea de la culpa es del gobierno anterior. Veremos si el gobierno del presidente Kast lo ocupa, pero esto para mí es simplemente una tregua y no significa para nada que tengamos una unidad ideológico-programática entre ambos presidentes. No, por supuesto, o sea, hemos dicho, este es probablemente el cambio de mando, sin contar el cambio de mando del año 90, donde hay una distancia ideológica mayor entre el gobernante que entrega el mando y quien lo sucede, ¿cierto? Entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Pero habíamos sido testigos la semana pasada de un quiebre total entre ambos. Recordemos esta reunión del martes pasado que ahora se retoma hoy día. Hoy día conversaron lo que tenían que conversar, me imagino. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué finalmente llegamos a que hoy día sí se reúnen y sí se arreglan algo, digamos, este conflicto? Sí, después de la pausa lo podemos conversar con más detalle, Connie, pero por ahora solamente le adelanto. Hay un Kast y un Boric antes de la conversación esa famosa de 16 minutos y otro Boric y Kast hoy día después de que Kast haya retornado a Estados Unidos. La razón de por qué ocurre eso y también el análisis del viaje flash del presidente electo José Antonio Kast a Estados Unidos a la vuelta de una pausa aquí en Mega Noticias Prime. Estamos de vuelta en Mega Noticias Prime domingo. Esta mañana, de manera casi sorpresiva, se concretó una reunión entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, donde se retoma de alguna manera esa reunión que quedó en nada el martes pasado cuando, tras el impasse por el famoso cable chino, el presidente electo se retira de la reunión y se produce un quiebre y el conflicto que ya conocemos. Mauricio Morales, retomemos. ¿Por qué se produce esta reunión hoy día en la mañana? Por varias razones, Connie. La primera es que ambos presidentes o ambos mandatarios, por decirlo de alguna manera, presidente saliente, presidente electo, se dieron cuenta que estaban realizando una especie de ridículo público en el sentido de estarse peleando a días de producirse el traspaso de mando y por lo tanto deciden enfrentar esto con una mayor dosis de madurez. En segundo lugar, porque existían demandas o presiones en el caso de José Antonio Kast, lo vimos en la semana, por Renovación Nacional particularmente, que es parte de la coalición, que lo llamaba a recuperar el diálogo con el gobierno. En tercer lugar, porque la propia futura vocera de José Antonio Kast había dicho que, claro, se habían acabado las reuniones bilaterales, pero que el diálogo continuaba. Entonces, si es que el presidente Kast no se reunía con Boric, iba a dejar en muy mal pie a su propia vocera. Y en cuarto lugar, porque el presidente Kast entiende que este es un acto republicano, tal como se llama su partido político, y que por lo tanto no podía contribuir junto con el presidente Boric a ensuciar un acto de estas características. Claro, bueno, y eso produce, de alguna manera, de todos esos factores, probablemente el que más pesaba, creo yo, es el de su propio sector, que lo empieza a presionar, no republicano, sino que Chile Vamos, lo empieza a presionar por este gesto que se entendió como poco republicano y incluso casi exagerado de, digamos, tirar el mantel el martes pasado y exigirle al presidente Gabriel Boric que se retractara o que aclarara, según a quien tenga la versión, y retirarse de la reunión y dar por terminado, además, las conversaciones y los diálogos entre el gobierno entrante y el gobierno saliente a una semana o a pocos días del traspaso del mando. Claro, y ahí, contribuyendo a tu análisis, Connie, también está el efecto del viaje a Estados Unidos. Es decir, el presidente Kast, y creo que lo discutimos
discutimos durante la semana, no podía llegar a la reunión con Donald Trump sin una posición clara respecto a este asunto relativo al cable chino. Una respuesta que para Trump podía ser satisfactoria era precisamente esta, es decir, que el presidente Kass se había levantado de esta mesa de diálogo o esta mesa de negociación o de traspaso, si le queremos denominar así, y que se mostró enfurecido producto de la actitud o conducta del presidente Boric al no informar en detalle sobre este asunto. Y luego, el segundo elemento que comienza a intervenir en este tipo de cuestiones, como decías tú, la presión que ejerció Renovación Nacional particularmente, que es el sector más moderado de la coalición política que respalda al presidente Kass. Bueno, y tú decías, también hay que poner en este conjunto de factores, ¿cierto?, el viaje del presidente electo a Estados Unidos. También con algunas críticas de digamos, de la oposición, bastante duros de qué fue a hacer el presidente Kass a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump. Ahí vemos la fotografía. Hablemos de ese viaje. Sí. ¿Por qué José Antonio Kass, a 2 días de entregar el mando, insiste en ir a reunirse con Donald Trump a esta cumbre, que es una cumbre además de amigos organizada por el mismo Donald Trump en su hotel? Y además, ¿qué es lo que sacamos en limpio? Sí, en primer lugar lo hace porque Kass tiene claro que Donald Trump es el líder o uno de los líderes de este nuevo orden mundial. En segundo lugar, porque sabe que Trump está muy interesado en mantener su influencia en América Latina. En tercer lugar, en su patio trasero. Claro, porque como lo han dicho literalmente. Lo ha dicho literalmente, porque tiene como colegas, por decirlo de alguna manera, dentro de América Latina a Javier Milei, Daniel Noboa por de pronto, probablemente se vayan sumando otros. Y en cuarto lugar, porque Kass quiere formar parte de este grupo de apoyo que tendría el presidente Trump hacia los presidentes latinoamericanos que son más cercanos a su ideología política. Eso por una parte. ¿Y qué sacamos en limpio propiamente tal? En primer lugar, que Chile parece alinearse en función del mandato o la presión o el liderazgo de Donald Trump. Y en segundo lugar, que el presidente Kass, y esto es muy relevante, claro, ya no está entendiendo única y exclusivamente las emergencias consabidas en su programa de gobierno referidas a migración, seguridad y economía, sino que está añadiendo una especie de cuarta emergencia vinculada a la política exterior de Chile y a cómo Chile se posiciona en este nuevo escenario de tensión internacional entre Estados Unidos y China. Claro, porque como tú bien dices, no habíamos tenido un presidente electo que antes de asumir haya hecho tantos viajes internacionales. Contábamos antes de entrar al aire que eran 10, desde el primer viaje a Buenos Aires, ¿cierto?, a Argentina a visitar y a reunirse con Milei. Entonces uno se pregunta por qué, si es que su foco es la emergencia, que es la emergencia nacional, tanto se ha desarrollado tanto y ha hecho tanto fuera del país antes de tomar el mando. Exacto, o sea, lo que está buscando el presidente Kass es una suerte de legitimidad externa. Generalmente los presidentes buscan lo que se denomina legitimidad interna y esa legitimidad interna la consiguen mediante 2 cosas, mediante la elección propiamente tal y en segundo lugar mediante el apoyo popular que registran los mandatarios, sobre todo en el periodo de luna de miel. Mauricio Morales, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar, esta semana va a estar marcada por el cambio de mando, vamos a estar por supuesto en la transmisión junto a Mauricio también, así es que nos vamos a estar viendo todo el tiempo. Nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en Mega Noticias Prime, domingo.